El comandante Mateo Herrera vio la primera ola de sombras desde la cúpula de observación como quien reconoce un viejo enemigo que ha aprendido a disfrazarse. La frontera dialecto 9 no era una frontera en el sentido clásico, era una línea de fuego y metal donde la humanidad había decidido negar la rendición por pura costumbre genética. Desde el puesto avanzado de San Lorenzo, un cúmulo de acero y concreto que había sobrevivido a 2 ciegas orbitales y la caída de 3 gobiernos corporativos, la visión era siempre la misma y a la vez distinta. Una mancha en el cielo que venía a medir la voluntad humana. Mateo narraría después con calma calculada, como los que cuentan batallas para que otros aprendan. Y en esa calma se escondía la certeza de que la guerra no era solo una cuestión de puntería sino de quien conservaba la capacidad de creer cuando todo pedía rendición. El relato que hoy llega a oídos que no estaban allí parte de un principio simple y brutal, la única forma que tiene un planeta de decir no a la extinción es ofrecer a sus hijos como muro. San Lorenzo era ese muro. Sus defensas no brillaban por su sofisticación, brillaban por la obstinación humana. Las torretas eran parches de invenciones, las células de energía eran baterías recicladas de freidoras, los pilotos eran mineros antes que soldados, y la fe. Esa palabra que asomaba en las misivas rasgadas por la metralla y en las letanías de los técnicos, ocupaba tanto espacio como el blindaje. Uno podría pensar que la fe y la técnica no caben en la misma cámara de combustión. Mateo pensaba distinto, la fe era el lubricante de la maquinaria que la desesperación intentaba oxidar. En la primera noche del asalto, cuando las luces de San Lorenzo vibraron y el cielo se llenó de fuego en franjas, él no rezó en voz alta. Hizo el cálculo de probabilidades como siempre, añadió una cifra que no aparecía en ningún manual, la resistencia de la gente. Esa cifra cambió todo. La primera vez que la línea cayó fue por el ruido. Un coro de sirenas improvisadas y cazuelas golpeadas en la plaza central. Los sonidos no eran tácticos. Eran recuerdo. Después del estruendo, la artillería humana encontró un nuevo ritmo, y los atacantes, que expectaban una quietud para identificar y pulverizar. Se dieron cuenta de que la vida en San Lorenzo no obedecía las lógicas de las encuestas xenobiológicas. Las sombras que venían no eran tantas como las que una vez habían arrasado sistemas enteros, eran formas endurecidas por la guerra previa entre máquinas y razas. Aprendieron a evitar la población urbana más densa, a escudriñar por anomalías térmicas, a rastrear frecuencias de tránsito. Pero en San Lorenzo la población no tenía rutas de escape ni esperanzas corporativas. Tenían trastos que servían de bombas, sistemas que habían aprendido a imitar el latido humano, y promesas, una madre que había grabado en un implante la canción de cuna que había cantado a su hijo. Un viejo que llevaba un rosario hecho de trozos de antena. Eso complicó el análisis alienígena. Se encontraron frente a una especie que, cuando se le ofrecía la extinción, tomaba decisiones que no podían explicarse por parámetros evolutivos, se sacrificaban por símbolos. La primera oleada vino en silencio y luego con furia. Los drones, angulares y lentos como panteras mecánicas, llevaron la primera línea de fuego que perforó el campo de desechos. Mateo observó a través de la cúpula y sintió como un viejo nombre, Imperio de la Colecta, era pronunciado por los mecanismos analíticos con la rutina de una etiqueta archivada. Pero la humanidad no es una etiqueta, es una voz que a veces grita. Y el grito, en esa primera noche, fue el alumbramiento de una estrategia que no estaba en los manuales, la resistencia distribuida. Donde el enemigo esperaba centros de mando y nidos de logística, solo encontró ruinas que parecían mercadillos y cementerios de vehículos. En esos escombros vivían francotiradores, ingenieros con manos heladas que convertían tuberías en cañones, niños que aprendían a identificar la música de los misiles y coros de ancianas que, sin entender de tácticas, sabían exactamente cuándo prender una bengala para señalar un flanco. El comandante se movía en su memoria como en un tablero de ajedrez consumido por fuego. Recordó una imagen que luego sería símbolo, una banderola improvisada hecha con la camisa de una enfermera atada a un mástil oxidado, ondeando en la plaza como si la tela supiera todo lo que la ciudad había perdido.
Recordó la sensación táctil del casco que nunca se quitó, de la chapa fría contra la frente, y la sensación olfativa de aceite, pólvora y pan quemado. Esos recuerdos no eran mártires, eran mapas. Desde ellos se trazaron las ambiciones estratégicas, explotar la imprevisibilidad humana, convertir la santidad de lo cotidiano en un campo minado. No fue elegante. Fue eficaz. El enemigo llegó con modelos y predicciones. La humanidad respondió con errores que olían a humanidad. Y en esas fallas se abrió la grieta, la alienación de la máquina frente a la devoción de un ser humano que reza con las manos llenas de grasa. La inteligencia enemiga encontró patrones, las oraciones solían coincidir con determinados horarios de mantenimiento, los cumpleaños con la rotación de vehículos. Pero no encontró lo que los humanos llamaban propósito. Y el propósito es un multiplicador. Bajo esa luz, Mateo supo que la batalla no sería de tecnología sino de fe aplicada a la aritmética del combate. La primera noche terminó con pérdida y con una promesa no dicha: pagar con sangre cada calle que cayera. La promesa, a veces, es más útil que el armamento. Armar la voluntad fue la estrategia más humana que se usó. La furia humana no pide permiso. En las semanas previas al asalto definitivo, San Lorenzo se transformó en una alcancía de remiendos estratégicos. No hubo un único plan del comandante, hubo docenas de planes menores que, combinados, formaron una cortina operativa. Mateo registró cada voz, cada improbable sugerencia que surgía entre los obreros y las monjas que habían convertido la antigua biblioteca en sala de operaciones. Su cuaderno, cubierto de tinta y sangre seca, comenzó a parecerse más a un rosario, una sucesión de oraciones tácticas, antecedentes y pequeñas herejías de supervivencia. El que escribe recuerda lo que la gente toma como trivial, la leche de una abuela que se convierte en ácido de limpieza para una batería improvisada, el patio donde se ensayaban cánticos ahora servido como trampa para drones. No había una línea clara entre lo sagrado y lo práctico. La gente tejía ambas en la misma tela. La pérdida se inscribió en objetos, una placa de identificación con el nombre de un hermano soldado doblada en dos. Una radio que conservaba la voz de un niño recitando los días de la semana en un idioma que nadie hablaba desde antes de la migración, un arma que llevaba grabado un nombre de pila. Mateo coleccionó esas piezas no por morbo sino para conocer que estaban defendiendo de verdad. La memoria de la ciudad era un archivo de pequeñas cruces y herramientas, su valor estratégico residía en lo que inspiraban. Cuando los analistas preguntaban por qué no evacuar, Mateo citaba la crónica de una madre que había escondido una capilla improvisada debajo de los surtidores de agua. Dejarla sería perder la razón por la que valía la pena pelear. La preparación militar fue mezcla de matemática y superstición. Los artilleros ataban a la munición amuletos que alguien decía traían buena suerte. Las curvas balísticas se dibujaban sobre manteles donde se habían comido sopas, y los mapas estaban picos con notas que contradecían los modelos de simulación. En un briefing que tuvo lugar una semana antes del colapso total, Mateo enseñó a sus oficiales la ecuación que había pulido: resiliencia humana por número de símbolos protegidos, multiplicado por la capacidad de improvisación, dividido por la cantidad de tiempo que el enemigo puede sostener un ataque directa. Parecía una fórmula mística, era, en realidad, práctica. Sus resultados daban margen de maniobra. Fue con ese margen que diseñó la defensa en profundidad, anillos de resistencia que no dependían de cadenas de mando ni de infraestructuras vulnerables. En esa configuración, la pérdida se volvió herramienta. Se decidió conservar ciertos lugares como trampas, las casas abandonadas por las administraciones anteriores sirvieron de señuelos, las iglesias reconstruidas con placas de blindaje contenían lanzadores ocultos. Los mercados nocturnos se convirtieron en embudos. Fue una metamorfosis cultural, donde antes había comercio, ahora había estrategia, donde antes había un altar, ahora había una batería de reactores. Sin embargo, ninguno de esos cambios amputó la fe.
La oración seguía como fondo, una radio que emitía una frecuencia de esperanza en loop, y al mismo tiempo los cadetes practicaban la carga de explosivos con la misma dedicación. La dualidad no confundía, sino que fortalecía. En los días previos, Mateo bajó al taller central donde una joven ingeniera, Clara, trabajaba en un motor que nadie creía que pudiera convertir desechos en energía estable. Su símbolo personal no era una reliquia de guerra sino una taza de cerámica con la frase "para cuando volvamos" pintada con esmalte. Clara había colocado la taza sobre un ventilador que pulsaba los diagnósticos del motor. Cada vez que el indicador se estabilizaba, ella vertía en la taza agua de lluvia en un ritual que nadie pudo explicar y que, sin embargo, coincidía con el ritmo correcto de calibración. Lo técnico y lo íntimo se encontraban en sus manos. Para Mateo, observarla era entender que la humanidad no rezaba por milagros tecnológicos, rezaba por el tiempo suficiente para que esos milagros se fabricaran. Él guardó la imagen de Clara como una de las fichas imprescindibles en la partida que se acercaba. En otra memoria, más pequeña, más dura, un anciano llamado Don Esteban sostuvo la línea porque nadie más podía contar las historias de quienes habían muerto en la primera colonización. Aquellas narrativas fueron usadas como trampas verbales, cuando las patrullas enemigas interceptaban frecuencias, la transmisión de antiguos cuentos locales confundía los protocolos de identificación alienígena. Mateo se enseñó a sus técnicos a modular voces, a camuflar latidos, a convertir el folclore en un arma. El viejo no se inmoló en un acto de piedad, se multiplicó, su memoria transmitida por un relé improvisado era una mina sonora. La humanidad se volvió a descubrir como un recurso estratégico que los modelos predictivos del enemigo no sabían valorar. La noche antes del asalto mayor, el comandante pasó una hora en el memorial improvisado donde se guardaban objetos de los caídos. No hubo oración formal, hubo manos que se tocaron, palabras que fueron cálculos y promesas. Si caigo, que mi reloj sirva para calibrar la detonación, dijo otro soldado. La guerra se escribía en objetos, como si los ecos de la civilización se pudieran convertir en munición. Mateo anotó en su cuaderno, las pequeñas cosas mueven las máquinas más grandes. Fue una nota técnica y teológica al mismo tiempo. El enemigo tenía recursos que superaban a San Lorenzo, claro. Tenía naves que relucían en la oscuridad como medusas metálicas y sensores que veían más allá del humo. Pero no tenía rostro humano. No sabía qué hacer con la rabia transformada en ternura, con la devoción convertida en estrategia. Ahí estaba la ventaja, el otro lado era un algoritmo que valoraba vidas por parámetros de utilidad inmediata. Los humanos valoraban lo que parecía inútil. En esa diferencia estaba el territorio de la victoria. El metal recordó su juramento. La primera gran ofensiva fue un ensayo clínico de destrucción, bombardeos orbitales que buscaban desangrar la periferia y una invasión de unidades autónomas que intentaban someter la logística. San Lorenzo respondió con una mezcla de explosiones improvisadas y desplazamientos invisibles, cohortes que parecían perderse en los mercados, que reaparecían como sabuesos cuando el enemigo pasaba. Mateo diseñó maniobras que se apoyaban en la singularidad humana, la negación del miedo por la razón de ser, la voluntad de esconder a un hermano herido aun cuando esa acción significara exponer a todos. Cada sacrificio, cada decisión de quedarse, se convirtió en un punto duro en el mapa que los invasores tardaron en descomponer. Los días siguientes a la ofensiva fueron un mosaico de detalles crueles y hermosos. Una madre, no identificada, llevó a su hija en brazos por rutas que se conocían solo por nombres de canciones populares. La niña, para mantener la calma, dibujaba estrellas en las paredes con carbón que robaba a una fundición sensorial. Ese dibujo sería luego una marca de paso, una estrella sobre la puerta indicaba camaradería y abastecimiento. Otra memoria, un mecánico que ató una cinta azul a una rueda de repuesto para que, desde la distancia, los francotiradores supieran qué unidades habían sido reparadas y cuáles seguirían en la trinchera. Pequeñas señales que funcionaban como lenguaje. La guerra se convirtió en un acto de alfabetización, enseñar a entender las marcas, las notas, los humos de fogatas como códigos de vida.
Con cada ataque, el enemigo se adaptó. Aprendió a mapear las señales, a contracontar los mensajes. Entonces Mateo dio paso a la segunda capa, la desviación ritual. Convertir lo familiar en lo desconocido. Las iglesias que antes eran referencias se convirtieron en fábricas de humo que alteraban los sensores térmicos, los mercados sirvieron como lanzaderas de señuelos térmicos. La ironía era doble, usar los símbolos de la devoción para confundir a aquel que solo sabía leer estadísticas. La fe dejó de ser solo consuelo, se volvió metáfora de guerra. Una operación especialmente recordada por su brutal ingenio fue la denominada Vigilia de Madera. En esa operación, la población actuó como si estuviese reuniéndose para una velada fúnebre pública, luces atenuadas, cantos, fuego en hogueras. En realidad, lo que se hacía era ensamblar un contrapeso en las fosas subterráneas que, al activarse, neutralizaría las cargas de un enjambre terrestre que intentaría abrir paso. La idea surgió de una costurera que, antes de la guerra, cosía toldos y ahora permanecía en la oscuridad pegando piezas de blindaje con hilo y promesa. Cuando la noche de la vigilia llegó, nadie habló, el silencio fue táctico. La operación sorprendió a la ofensiva enemiga que, al creer haber detectado una agrupación concentrada, envió su ola de asalto directo a la trampa. La explosión fue un sonido de alivio y terror, se perdió gente, pero se detuvo una columna entera. La decisión fue consciente, sacrificar un puesto para salvar 50. La humanidad no calculó solo pérdidas, calculó sentido. En ese periodo, la esperanza encontró formas prácticas. Una joven médica, Amalia, diseñó un método para mantener equipos de respiración funcionando con pilas reutilizadas de vehículos eléctricos. Su símbolo personal era una hebilla oxidada que pertenecía a su cinturón de cuando fue reclutada, la llevaba siempre como un referente de continuidad. La invención salvó a decenas de niños asfixiados por humo y polvo. Amalia no hablaba mucho, su lenguaje era la técnica. Sus manos, más que sus palabras, rezaban. No todo fue táctica y triunfo. Cada avance humano venía con costes que incendiarían cualquier conciencia que no estuviera templada en la desesperación. Hubo traiciones, no por avaricia, sino por puro cansancio, y hubo momentos en que los números parecían insoportables. Un convoy vital fue aniquilado en una emboscada que los dejó sin la mayoría de sus suministros médicos. La escena fue una lección brutal, la victoria pide sangre y la horquilla entre heroísmo y estupidez es estrecha. Mateo anotó la fecha en su cuaderno con una letra que luego se inundaría de tinta, Día del Fuego Azul. Lo nombraron así por las llamas cuya temperatura era tan distinta que los sensores no entendían de qué estaban hechas. Aquel día la ciudad resistió, pero la resistencia quedó marcada por la pérdida de una figura importante, la niña que había dibujado estrellas. Su ausencia fue un vacío que se transformó en una insignia personal para Mateo, cada acción posterior llevaba su nombre en silencio. La estrategia humana, sin embargo, se alimentó de esos dolores. No hubo tiempo para luto prolongado, hubo tiempo para promesas prefiguradas. Los vivos se convirtieron en registros operativos. Un mecánico llamado Héctor se juramentó ante una placa de metal y un puñado de ceniza a reponer los blindajes que perdieron a cambio de instruir a otros en su oficio antes de morir. Su enseñanza fue simple y poderosa: si sabes soldar, podrás sembrar mañana. Ese intercambio, entregar técnica a cambio de futuro, fue la semilla de la resiliencia. La respuesta enemiga se volvió más desesperada. Empezaron a emplear tácticas de aniquilación selectiva, cargas que iban diseñadas para atacar señales emocionales, artefactos que al detectar transmisiones de canto detonaban. En esa fase la guerra se volvió íntima. La ciudad debió alterar su ritual religioso, oraciones en coro fueron reemplazadas por murmuraciones a media voz, por cánticos suaves que eran más bien códigos. La escalada obligó a los seres humanos a convertir lo eterno en efímero táctico. En el mediodía antes del asalto final, Mateo tuvo un sueño corto donde veía a su hijo dejando un juguete en una cámara estanca. Se despertó con la convicción de que la ciudad no podía ser solo un bastión militar sino un archivo de lo humano.
Ordenó construir un búnker de memorias bajo la plaza central, una cámara donde se guardarían objetos personales, cartas, canciones, una especie de testamento colectivo. La idea no fue solo sentimental, fue una maniobra psicológica. Si el enemigo destruía la ciudad, al menos se llevaría algo que no podía analizar, historias. El búnker funcionó como amortiguador de voluntades. La gente enterró allí desde una placa con la receta de un guiso hasta un viejo proyector con películas caseras. En el momento de mayor desesperanza, la existencia de ese archivo hizo que las manos no soltaran las armas. Aquello, en sí, era una forma de pelea. El amanecer sangró, pero no se rindió. El asalto final comenzó con un silencio que duró minutos que parecían horas. Al inicio no hubo estruendo, solo la quietud de un cielo que se tensaba como un arco. Mateo mantuvo la calma como un cirujano mantiene la mano firme sobre el bisturí, su registro mental era un flujo de órdenes, nombres y coordenadas, pero también de recuerdos que actuaban como combustibles íntimos. Cuando las primeras naves rasgaron la atmósfera y las olas de destrucción se acercaron, la ciudad respondió como una criatura que había aprendido a mordisquear a sus depredadores. La primera línea enemiga fue de un brillo blanco azulado que recordaba un acero que no era de este mundo. Los impactos barrían las fachadas y las antenas. El primer anillo de defensas cayó con ruido de puertas arrancadas. Sin embargo, la estrategia humana estaba lista, contracargas, corredores de humo, secuencias de detonación calculadas por manuales y por intuición. Mateo activó la orden que nadie quería pronunciar porque significaba pérdidas planificadas, la Operación Cruz de Sal. Consistía en sacrificar 3 barrios para abrir una brecha que guiaría al enemigo hacia un campo minado emocional y físico donde la población había convertido el rencor en trampa. Lo que siguió fue violencia con un sentido casi litúrgico. La ciudad gritó, lloró y orquestó su furia con precisión. Los invasores, que esperaban eficiencia, encontraron arquitectura humana. Una columna enemiga que avanzó confiada fue desviada por movimientos que parecían erráticos, soldados que corrían como si se desbandaran, y luego, en el momento preciso, convergían con granadas que alteraban el flujo de visión térmica. Drones que antes vigilaban se vieron envueltos por paracaídas improvisados con telas santas usadas como señuelos. La ironía era amarga, la devoción que habían subestimado se transformó en red. En medio del clímax, hubo actos que se grabaron en la médula colectiva. Uno de los más recordados fue la acción de un grupo de niños que, dirigidos por un viejo maestro de escuela, consiguieron distraer a un escuadrón con una representación teatral improvisada. Vestidos con trapos y cartones, fingieron una procesión fúnebre que atrajo la atención de sensores menos sofisticados, permitiendo a una unidad de ingenieros colocar cargas que inacaban con la cabeza de la formación enemiga. La inocencia usada como arma fue una imagen que muchos recordaron con orgullo y remordimiento. Esa acción encapsuló la brutalidad de la guerra humana, la capacidad de sacrificar lo precioso por lo necesario. Mateo participó en la operación con una mezcla de comando clínico y devoción íntima. En un punto, se encontró en la trinchera con un relicario, un colgante con un nombre grabado en una placa diminuta, que encontró entre los escombros. No era el suyo, nunca pudo encontrar el tiempo para abrirlo. Sin diálogos que lo explicaran, supo, por la sensación metálica y la suciedad pegada, que pertenecía a alguien que había muerto defendiendo una esquina. Guardó el relicario en su bolsillo como quien carga a un muerto que todavía exige testimonio. Esa pequeña reliquia sería parte del archivo que más tarde construirían los vencedores. La intensidad subió y la ciudad jugó su carta más peligrosa. La central eléctrica situada bajo la catedral fue usada como núcleo para una descarga que alteró la telemetría enemiga en un radio considerable. Era una maniobra de alto riesgo. La explosión controlada podía dejar a la población sin electricidad por meses. Se eligió hacerlo porque la ventaja táctica de cegar a la flota enemiga y paralizar sus sistemas de guiado valía el daño. El momento de activar la descarga fue escrito con la misma gravedad con que se pronuncia una plegaria.
La detonación fue un latido que sacudió la tierra y que por segundos pareció inclinar el mundo hacia un costado. En esa hora crítica, la fe humana mostró su rostro más claro. Soldados y civiles rezaron sin que nadie supiera por quién, no por milagros, sino por tiempo. Las oraciones fueron utilitarias y verdaderas, pedían que la mano que apretaba el detonador tuviera la precisión de un relojero. Mateo, en el epicentro de la orden, sintió como la responsabilidad no era solo militar sino ontológica, mantener el alma de la ciudad viva para que la vida siguiera valiendo la pena. En la ejecución, un técnico joven, Luis, sostenía la consola con las lágrimas corriendo por la cara porque la carga había sido empaquetada con los nombres de su familia en la cubierta. Eligió apretar el botón y se transformó en un verbo. La explosión central desorientó a las formas de ataque, el enemigo perdió sincronía. Pero la victoria no fue instantánea. Hubo combates casa por casa, runas de fuego en los patios y confrontaciones en las callejuelas que parecían interminables. En uno de esos enfrentamientos, un capitán llamado Raúl realizó una maniobra que sería estudiada luego en academias improvisadas, usando un espejo de cocina, dio unas de luz que confundió a sensores láser, permitiendo una desviación que rompió una última línea enemiga. La astucia se cansó, la gente también, la guerra exigía genio en los actores menos esperados. La furia humana alcanzó su pico en un contraataque que se organizó como una plegaria militar, simultáneo, rápido, y sin complicaciones políticas. Las unidades que habían defendido talleres, mercados y plazas convergieron con precisión quirúrgica. En el fragor, Mateo tuvo un momento de claridad mística, percibió, como en un electrocardiograma, las pulsaciones de la ciudad, y supo que aquella sincronía no era solo fruto de órdenes sino de vínculos. Eran las historias, las canciones, las promesas oscuras las que habían tejido la formación. El enemigo, finalmente, no pudo segregarlas. En las horas que siguieron, el frente se rompió. No fue un rompimiento unidireccional sino una implosión, sistemas que, privados de coordinación, comenzaron a fragmentarse y atacar entre sí. Mateo presenció la escena sin júbilo infantil, su alegría era matemática, fría y profunda, calcular la rendición de un sistema hostil era, en su mente, la confirmación de una hipótesis que había alimentado durante años. Los invasores se retiraron en formaciones desordenadas, y la ciudad, exhausta, se quedó en pie con las manos abiertas y los pies heridos. En la culminación de la batalla, Mateo pronunció en su pensamiento aquella frase que resumía la ética de la ciudad: no rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. Lo dijo como quien establece un epitafio y una consigna a la vez. La frase fue un disparo en la memoria colectiva, muchos la repetirían después, no porque fuese fácil, sino porque era cierta. La guerra había sido un acto de creación y destrucción, y la victoria, como toda victoria humana, llevaba la marca indeleble de un precio. El fuego cayó, pero la fe no tembló. Cuando llegó la calma, fue una calma que sonaba diferente, no era el silencio de una rendición, sino el silencio de quien ha terminado una larga conversación con la muerte. San Lorenzo contó su balance con manos temblorosas, casas en pie, otras destruidas, algunos barrios irreconocibles. Se inició entonces la tarea que es menos cinematográfica pero más dura, reconstruir la dignidad. Mateo caminó entre las ruinas y vio las señales del costo. Encontró, colgando de una viga, un viejo estandarte tejido con retazos de uniformes. En él, la letra de una canción de cuna y una matrícula de un antiguo piloto se mezclaban. Ese estandarte no era utilitario, era evidencia. Lo tomó y lo dejó en el búnker de memorias junto a la taza de Clara, el relicario del comando y una cinta azul de Héctor. La reconstrucción fue una mezcla de reparación física y ceremonia. Se instituyeron días de recuerdo que no eran solo lamentos sino actas de compromiso, cada vecino debía enseñar a otro una habilidad. Las escuelas reabrieron con la primera lección dedicada a la cartografía de la memoria. Los niños aprendían no solo a leer mapas, sino a leer las historias que esos mapas contenían. La supervivencia dejó de ser un proceso individual,
se formalizó en contratos morales. La ciudad se comprometió a proteger los objetos del búnker, a preservar las canciones y los nombres, a reconstruir la catedral no solo como edificio sino como una imprenta de futuros. En lo privado, Mateo no tuvo ceremonias públicas. Fue al taller donde Clara dejó su taza y trabajó con los técnicos en un sistema de purificación de agua que ninguno creía que pudiera construirse con lo que quedaba. Allí, entre chispas y risas sordas, hubo un instante de humanidad desnuda, uno de los jóvenes soldados, el que había sido aprendiz de Héctor. Encontrando en sus manos la habilidad que le devolvería una vida que no fuera sola combate. El gesto era transparente, enseñar para no perderse. En palabras no dichas, la ciudad se convirtió en una academia de manos. Las pérdidas, sin embargo, persistieron como cicatrices. En el memorial, Mateo colocó un objeto nuevo, una placa con una inscripción que no pedía heroísmo sino responsabilidad. Su texto, breve, decía, por aquellos que nos dieron tiempo. No fue una glorificación, fue un recordatorio de la deuda. La memoria, para los supervivientes, tenía una utilidad práctica, mantener los nombres vivos para que sus lecciones no se perdieran. En las semanas que siguieron, llegaron sondas de reconocimiento lejanas que trazaron mapas y dijeron en términos técnicos lo que todos ya sabían: San Lorenzo había sobrevivido por su desnudez emocional y su complejidad social. Las transmisiones alienígenas que quedaron registradas mostraban patrones de análisis que no incluyeron el elemento humano como variable dominante. Ese vacío en sus modelos fue la evidencia con la que los sobrevivientes construyeron una narrativa más amplia. ¿Que acaso las especies que miran con lentes fríos y estadísticas no entienden la verdadera arquitectura de la resistencia? La victoria, para Mateo, no fue solo una conquista militar, fue una lección planetaria. La humanidad es un material extraño que no se deja ser modelado por simples ecuaciones. En el plano espiritual, la ciudad entonó nuevas oraciones. No eran fórmulas de supremacía ni dogmas, eran juramentos prácticos: enseñar a los niños a soldar, cantar, curar, contar historias. Mateo participó en algunas de esas ceremonias con la reserva de quien ha visto demasiadas cosas y a la vez con la emoción de quien ha encontrado algo que vale la pena transmitir. Comprendió que la fe que había guiado la batalla no era solamente creencia en una deidad distante, sino confianza en el valor de cada pequeña acción que mantenía la vida. Allí residía la paradoja: la religión y la técnica podían ser complementos, no rivales. La ciudad, con la paciencia de un organismo, comenzó a metamorfosear. Los mercados se llenaron de nuevos instrumentos, piezas de repuestos, libros impresos en casas, pequeñas capillas convertidas en talleres donde se recitaba una plegaria antes de cada soldadura. El búnker de memoria se volvió un lugar de peregrinación interna. La gente iba a dejar objetos y a escuchar las historias que otros habían conservado. La memoria se volvió práctica. En la reconstrucción, emergieron símbolos nuevos que no existían antes de la guerra: la luz de la esquina, una lámpara alimentada por un generador casero que se encendía cada vez que alguien enseñaba una lección. El pañuelo doblado, que significaba que en un hogar se hospedaba a alguien que había perdido todo; la banderola hecha con la camisa de la enfermera que ahora se colgaba en la entrada de la escuela. Eran signos que transformaban la derrota potencial en arquitectura social. Cada símbolo era una nueva norma, una nueva oración. Mateo guardó sus recuerdos con la serenidad de quien sabe que la historia vivirá en las manos de otros. En su cuaderno, que se había vuelto más grueso y más solemne, escribió un epígrafe que sería citado muchas veces por los que llegarían después: no dejamos que nuestras pérdidas sean solo estadísticas. Hacemos de ellas mapas para los vivos. Era una frase práctica y dolorosa. En un gesto final de la comunidad, la ciudad envió un mensaje, más simbólico que estratégico, a la zona de patrulla donde se esperaba que pasaran las ondas enemigas. Una transmisión continua con fragmentos de sonidos humanos, risas, canciones, el ruido de una olla. No era una provocación, era una declaración: estos sonidos no son insignificantes. Si alguien venía a tomar un planeta por su silencio,
el mensaje era claro: este habla y tiene memoria. El silencio habló en nombre de Dios. En la última página del cuaderno de Mateo, se reunieron las órdenes, las recetas, las canciones, los nombres. Se guardó una fotografía pequeña, la ciudad en ruinas con la taza de Clara en primer plano. Fue una decisión consciente. Él sabía que las imágenes no eran pruebas suficientes para convencer a otras colonias de que resistieran, pero sí eran razones para los que vivían allí. La fotografía serviría, en sus palabras, como documento de insistencia humana. Y quedó la frase que cerraría 1000 discursos, tatuada en el espíritu de quienes sobrevivieron: no rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. No era un grito de odio sino de verdad. La gente no esperaba que el universo interviniera por ellos, se encargaban de intervenir por su mundo. La reconstrucción fue lenta. Hubo duelos largos y silencios que duraban años. Algunos se marcharon en naves que llegaron como ayuda, otros se quedaron para custodiar los nombres. La ciudad se hizo fuerte no por sus muros sino por su memoria. Cada año, en la fecha del asalto final, los habitantes reunían objetos nuevos en el búnker y cantaban la canción que don Esteban había recordado, una letra que hablaba de agua, de pan y de una luz que no se apagaba. La canción no pedía venganza, pedía constancia. En la última imagen que el comandante compartía cuando le pedían relatos, siempre aparecía el mismo símbolo: una pequeña lira oxidada, encontrada en un sótano, que alguien había afinado y que ahora sonaba en los actos de recuerdo. La lira representaba la capacidad de transformar ruido en música, desesperación en estructura. Era, en su esencia, la metáfora de la victoria humana. Y así, cuando las ondas volvieron a cruzar la periferia y cuando algunos analistas alienígenas intentaron revisar sus modelos, se encontraron con algo que no podían procesar: una comunidad que había convertido la fe, esa cosa que ellos trataban como variable irrelevante, en un arma, en un escudo y en una biblioteca. No descubrieron dioses, descubrieron humanos. Y los humanos no son predecibles. No son matrices limpias. Son historias. El amanecer sangró, pero no se rindió. No rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.